Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, les pido que por favor me confirmen por el chat, sin abrir sus micrófonos, que me confirmen si el sonido está saliendo bien, si me escuchan correctamente. Perfecto. Bueno, allí veo que el sonido sale bien, entonces no los queremos hacer esperar más. Vamos a iniciar la actividad. Lo primero que quiero hacer es darles la bienvenida a todos, darles la bienvenida en nombre del Observatorio Hidrometeorológico de la provincia de Córdoba al segundo encuentro de este ciclo de charlas que hemos llamado Entre el agua y el aire, el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba te cuenta. En este ciclo nos estamos reuniendo con frecuencia mensual los días jueves por la tarde, y así lo vamos a seguir haciendo, con especialistas relacionados con diferentes temas que tienen algo que ver con la meteorología y los recursos hídricos, en particular de nuestra provincia. Les quiero contar muy brevemente, para los que no lo sepan, qué es el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba. Es un organismo transversal de investigación y de servicios que fue creado por iniciativa de la provincia de Córdoba a través del Ministerio de Servicios Públicos, pero que integra también a otros ministerios de la órbita provincial, y a ellos se suman una gran cantidad de organismos nacionales con competencias relacionadas a las cuestiones hídricas y meteorológicas y que aportan información de esa índole en base a diversas fuentes. Una de esas fuentes es el radar meteorológico, del cual hoy les va a hablar en un rato nomás Ignacio Montamat. Y a todos esos organismos se suman además varias universidades, entre ellas, aunque no solamente, la Universidad Nacional de Córdoba a través de dos de sus facultades, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y Matemática, Astronomía, Física y Computación. Junto con esas dos facultades organizamos este ciclo de charlas. Bien, a continuación les quiero comentar quién va a dar la charla. Ya saben que es Ignacio Montamat, del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba. Les cuento muy resumidamente quién es Ignacio, Nacho. Es magíster en sistemas de radar e instrumentación e ingeniero en computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabaja como consultor en el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, como investigador dentro del Grupo Radar Córdoba, y coordina el Laboratorio de Radar y Sensores Remotos en FAMAF. Además, es asesor técnico del SINARAME, Sistema Nacional de Radares Meteorológicos. Él se va a encargar de explicar extensamente qué es el SINARAME dentro de algunos segundos. Bueno, no les voy a contar yo acerca de qué va a hablar, porque de eso se va a encargar el propio Nacho ya a partir de este momento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, yo me llamo a silencio y le voy a pedir a Nacho que tome el control de la reunión. Si quiere comenzar a presentar ya, lo puede hacer. Les voy a pedir a todos los asistentes que mantengan todo el tiempo sus micrófonos silenciados y que si tienen algo que decirnos lo hagan a través del chat. Entonces, Nacho, todo tuyo. Nos vemos dentro de un rato. Al final de la presentación va a haber espacio para preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guille. Saludos a todos y a todas. Gracias por participar de la charla. Espero se escuche bien. Esta charla, que se llama Observando tormentas con los ojos del radar meteorológico, pretende de alguna manera acercar el radar meteorológico a un montón de gente que quizás no sabe que existen en Argentina, y mucho menos para qué se utilizan, cuando es una herramienta sumamente importante y sofisticada
del mundo de hoy para cualquier país que se tome en serio el pronóstico del tiempo. Entonces, bueno, la idea de esto es una charla distendida, no muy técnica, para que todos puedan conocerlo un poquito más. Vamos a dejar las preguntas para el final. Si tienen alguna pregunta durante la charla, por ahí es mejor anotarla. Y después sobre el final podemos conversar al respecto. Vamos a dar comienzo entonces. Como Guille ya les adelantó, mi nombre es Ignacio Montamat. Yo soy ingeniero en computación y magíster de sistemas de radares. Y me desempeño como ingeniero de radar en el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba. También estoy como coordinador en el Laboratorio de Radar y Sensores Remotos de FAMAF, y desde 2015 como asesor técnico del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, que en un ratito les voy a comentar qué es. También soy miembro del Grupo Radar Córdoba, y fui profesor de la Cátedra de Sistemas Operativos 2 en la Facultad de Ciencias Exactas durante 2013 y 2014. ¿Cómo surge la radarización en Argentina y el proyecto SINARAME? Inicialmente no me iba a detener demasiado en esta parte, pero anoche, pensando un poquito, me pareció importante tomar una pausa en esta parte y explicar por qué tenemos radares meteorológicos en Argentina y por qué tenemos un sistema de radares meteorológicos en Argentina, más que nada, lo cual no es trivial de obtener para ningún país, en especial ningún país sudamericano, y llevó mucho trabajo, mucha energía, mucho tiempo, mucha fe en el proyecto, por parte de muchas personas y muchos organismos, mucho compromiso sobre todo. No quisiera olvidarme de nadie en este tema, pero bueno, por ahí voy a mencionar las personas con las que más he tenido contacto en este proyecto de radarización desde que empecé, y seguramente se me van a escapar muchas personas, porque como dije recién, es un esfuerzo coordinado, mancomunado, pero no es algo menor que Argentina tenga una red de radares meteorológicos de avanzada, con la última tecnología disponible en el mundo, y que sean fabricados acá. El proyecto SINARAME, el Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, comienza alrededor del año 2010, creo que formalmente inaugurado en el año 2011, fundamentalmente impulsado por el Consejo Hídrico Federal y la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, más una serie de entidades públicas y privadas que formaban una especie de clúster científico-tecnológico. Entre estas se encuentra una empresa muy conocida y muy grande que se llama INVAP, Sociedad del Estado, que ha tenido una inmensidad de proyectos sumamente complejos e importantes, desarrollo de satélites, reactores nucleares, otros radares de vigilancia, radares aeroportuarios, etc. Bueno, es una empresa muy grande y tomó parte del SINARAME como la empresa encargada de fabricar los radares, ¿bien? Entonces, desde la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, fundamentalmente liderada por el que en ese momento era, si no me equivoco el título, director de Planificación y Conservación de los Recursos Hídricos, el doctor Andrés Rodríguez, y el que es actualmente ministro de Servicios Públicos, el ministro Fabián López, que desde la gestión de los recursos, de los recursos públicos, pudieron impulsar la creación de este SINARAME, y no es algo menor, digamos, porque a nivel de gestión ellos fueron un poco los padres de este movimiento, y les llevó mucho trabajo y tocar muchas puertas y coordinar muchas actividades como para que esto se materialice.
Por otro lado, no quiero dejar de mencionar que dos personas muy importantes para el proyecto fueron el doctor Raúl Comes y el doctor Giorgio Caranti, que ellos en la parte técnica, digamos, fueron los padres de la generación de los radares acá, porque diseñaron de alguna manera los documentos de requerimientos de estos radares, lo cual no es algo menor. Estas son dos personas formadas en el área de radares meteorológicos, y francamente, probablemente de las personas que más sepan de radar meteorológico en Argentina, al menos que yo conozca. Así que ellos fueron los que pusieron la rueda en movimiento, de alguna manera. Eso allá por el año 2011. Parte de este proyecto de sistema de radarización incluía la formación de recursos humanos, porque quién iba a operar los radares o quién los iba a utilizar si no había conocimiento específico en el área acá todavía. Entonces se creó una carrera de maestría entre la FAMAF y el Instituto Aeronáutico, en donde, bueno, se formó una serie de profesionales. Esta es una carrera de posgrado, entre los cuales accedí yo a la primera camada de estos estudiantes, y bueno, a partir de 2015 que me recibí de esa carrera, me sumé junto con mis colegas a este proyecto y empezamos a aportar desde nuestro lugar tantos granitos de arena como podíamos. Entonces formamos lo que se llamó el Grupo Radar Córdoba, que no es más que un grupo de amigos o colegas que tenían una serie de intereses particulares y compartidos en cuanto a la meteorología de radar específicamente y a los sensores remotos. Entre ellos no me quiero olvidar de nadie, pero el ingeniero Jorge Safe, el licenciado Denis Poffo, Agustín Martina, Ricardo Ingaramo, Santiago Rodríguez, Pablo Zona, son algunas de las personas con las que conformamos este Grupo Radar Córdoba y que trabajamos desde el principio como asesores del CINARAME, tanto digamos, verificando que los requerimientos pactados se cumplan, que los radares funcionen como tienen que funcionar, que aprendiendo un montón en conjunto con la empresa, porque la empresa INVAP, que se ha portado, la verdad, súper bien, incluso excediéndose en sus esfuerzos de lo que estaba dentro de los contratos. La verdad que han puesto mucho, han dejado mucho en la cancha por esta idea. Hacemos un montón de documentos, pruebas, idas y vueltas con la empresa para aprender un poco más de esto, que como les repito, era algo muy incipiente en Argentina, una tecnología sumamente compleja de la que, bueno, estábamos caminando los primeros pasos. Entonces, al principio fue todo aprendizaje, y la verdad que yo en este sentido me siento muy agradecido porque con una relativa corta edad se me dio un lugar para formar parte de un proyecto muy grande y crear know-how y crear cosas de donde no había mucho acá en Argentina, y poder aportar. Entonces se me dio acceso a un radar, que es el radar de Córdoba, a documentación, a visitas a la fábrica, a charlas con especialistas en el tema, etcétera, que probablemente en otro contexto o en otro país no hubiera podido acceder. Así que gracias a eso me he podido nutrir mucho y aprender mucho fundamentalmente de todas estas personas. Así que bueno, el proyecto CINARAME, cuyo objetivo principal era, no lo mencioné, pero era a nivel general dar cobertura a todo el territorio nacional, cobertura de radar meteorológico, ¿bien? Más en detalle, bueno, en realidad no solamente era cobertura, sino integrar radares preexistentes, bueno, hacer funcionar en red los radares. Y una red de radares no es lo mismo que una suma de radares individuales funcionando descoordinados, sino eso justamente, la coordinación de estos radares para que presten un servicio de mucha más calidad que la que un solo radar puede prestar. Otro objetivo del CINARAME era la formación de los recursos humanos, como mencioné, la creación de esta carrera, etc. Entonces,
era una serie de objetivos bastante ambiciosos los que se proponían con este proyecto. Así que estas son algunas de las fotos que hemos podido sacar durante esta experiencia, allá por el año 2015, visitando las instalaciones de INVAP, haciendo pruebas sobre el desempeño de los radares. Si no me equivoco, ese radar chiquito que está, el más bajito, es el RMA2, que es el que fue a parar a Ezeiza. El RMA1, que es el radar de Córdoba, ya estaba instalado en Córdoba. Y el radar alto es el RMA0, que es un radar, el radar que se utilizó como prototipo para, en función de eso, diseñar o mejorar el resto de los radares. Y a la derecha de todo, el mapa de cobertura de cómo se pretendía en ese momento que quedara el territorio argentino. Acá me dicen que no se ve bien la pantalla. Yo lo tengo puesto en pantalla completa, pero me parece que eso depende de la forma en la que cada uno presenta su propia pantalla, ¿no? Si se van abajo a la derecha, a ver, acá me dicen que puedo fijar la pantalla completa, pero yo estoy en pantalla completa y no sé cómo es. A ver. Déjenme ver. Guille. Nacho, yo estoy viendo perfectamente. Sí. Me parece que cada uno de los usuarios tiene que fijar en pantalla completa. Acá tengo muchos comentarios que dicen que lo ven bien y yo lo estoy viendo perfectamente. Claro. Abajo a la derecha creo que están los puntitos de configuración y uno puede elegir ahí la forma de visualización. Ahora está presentando a alguien una pantalla que no sé por qué. Sin embargo, se sigue viendo tu presentación, ¿eh? Bueno, y yo la veo bien. La mía se ve, bueno, listo. Yo la estoy viendo bien. Para quienes no lo vean bien. Hay una tal Patricia María Carranza que está presentando, por eso se está empalmando con lo de Nacho. Ajá. A ver. Ahí está. Ahí está. Bueno, para el resto, abajo a la derecha puede poner la forma de visualización que quiera. Y debería quedar quieto en pantalla completa. ¿Lo pudieron solucionar? Bueno, no sé, acá hay alguien que dice que solamente me puede ver a mí. Esa persona tiene que ir hacia abajo a la derecha en su pantalla del Meet y cambiar el modo de diseño. Si no, Nacho, deja de presentar y vuelve a presentar de nuevo, así se acomoda capaz. A ver, puedo intentar. A ver. ¿Lo ven? Ahora sí. Creo que pueden apretar. Ahora sí, Nacho. Ahora se ve bien. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, creo que pueden ponerle un pin a la pantalla esa y se queda fija. Espero que... Bueno, seguimos adelante entonces. Como les mencionaba, esto es en las instalaciones de INVAP. Estábamos haciendo una serie de pruebas sobre el funcionamiento de los radares. Y esto es parte del equipo de trabajo de ese entonces, allá por 2015. Muchos de estos éramos alumnos de la maestría de radares, y otros no eran alumnos, sino que eran profes. Acá está el doctor Andrés Rodríguez, que era el que les mencionaba, que era de alguna manera el director del CINARAME. Y estos de acá son Giorgio Caranti y Raúl Gómez, las personas que les mencionaba como responsables o primera línea a nivel técnico en el diseño de los requerimientos para este sistema de radares. Del lado de INVAP,
no quisiera dejar de mencionar al ingeniero Federico Renolfi, Fede, que bueno, a lo largo de los años hemos ido entablando una relación muy buena, y el hecho de la facilidad que él tuvo para comunicarse con nosotros, y la apertura y la predisposición, se pudo lograr cosas muy buenas y mejorar el estado de la red a nivel general con un nivel de comunicación que, bueno, no siempre uno tiene entre cliente y empresa, digamos. Así que muy agradecido por eso también. Bueno, esto nos da como conclusión que finalmente pudimos tener instalado en el predio de Ciudad Universitaria el primer radar meteorológico de serie fabricado 100% en Argentina, que es el RMA-1. Y RMA-1 significa Radar Meteorológico Argentino 1. Ahora bien, ¿qué es un radar? Acá empezamos en lo específico del tema. Básicamente un radar se lo denomina en realidad sistema de radar, no solamente radar, porque está compuesto de muchos subsistemas, cada uno de por sí sumamente complejo, pero su función principal es poder detectar objetivos o blancos a distancia, mediante el uso de ondas de radio. El sistema de radar meteorológico tiene como misión principal, por sobre otros radares, el sensado o la medición atmosférica. Es decir, detectar concentración de partículas de agua, tamaño medio, velocidad de estas partículas, y composición de estas partículas de agua, que denominamos hidrometeoros. El radar meteorológico tiene una serie de partes fundamentales, muy a grandes rasgos. Una antena, que es la que permite transmitir y recibir la información de radiofrecuencia. Una base móvil que le permite girar sobre su eje y girar en elevación, y así poder censar todo el espacio aéreo y no solo una dirección. Un transmisor, que esto básicamente es un generador de potencia, con una potencia media no muy distinta a la de un microondas, pero obviamente mucho más sofisticado que un horno de microondas, ¿no es cierto? Pero bueno, la potencia que genera el transmisor se comunica a través de una serie de ductos o guías de onda hacia la antena, y eso es lo que se transmite, y después la señal que resulta de la interacción es lo que se recibe por la misma antena. Y finalmente, lo que se llama un radomo, que es el cobertor de todo este sistema, que es muy, muy caro. Entonces, si no queremos que quede expuesto a las inclemencias del tiempo, por ejemplo, granizo, vientos, lo que sea, y que se dañe equipo muy preciado y muy caro, le ponemos este radomo o esta capucha, digamos, que para el radar es casi transparente, pero tiene cierta rigidez mecánica que permite que, bueno, no se dañen los componentes de adentro del radar. Es como un paraguas. Si bien el uso principal de los radares meteorológicos está destinado a la medición atmosférica, a la medición de hidrometeoros, existen numerosas utilidades alternativas que se desprenden de esta herramienta, que es muy sofisticada y muy poderosa, como por ejemplo poder detectar insectos, como ya vamos a ver algún caso. ¿Cuáles son los tipos de radar meteorológicos que existen? A grandes rasgos hay 3 categorías en función de la frecuencia con la que trabajen. En función de esta frecuencia va a ser el tamaño del radar también, y cada uno de estos radares no hay ninguno mejor que el otro en realidad, sino que hay distintos sabores, y cada uno sirve o cumple mejor una función que el otro. Por ejemplo, en el caso del banda X, que es el más chiquito de todos, no sé si ustedes alcanzan a ver el cursor mío, pero bueno, este que está acá hacia la izquierda, el radar más chiquito de todos, se utiliza para ver detalles en partículas muy chiquitas, muy pequeñas, incluso hasta partículas de algunas nubes. Tiene un bajo alcance relativo a los otros 2 tipos de radares, y tiene un bajo costo.
Entonces nos provee una alta resolución a un bajo costo con la penalidad o el precio de tener un relativamente corto alcance, en el orden de los 30 o 40 kilómetros de uso efectivo. El caso del radar banda C, que es el que nosotros tenemos, que es el que tenemos en todo el CINARAME, todos los radares del CINARAME son banda C. Tenemos un buen compromiso de atenuación, o sea, la atenuación, que significa que la energía que les comenté que sale de la antena e interactúa con los hidrometeoros, si hay mucha agua en el medio, muchas veces sufre atenuación y se pierde esta señal, queda como absorbida en el agua y no nos permite ver más allá. Eso en el caso del radar banda S, que es el más grande de todos, no sucede o no sucede tanto. Pero en el caso del banda X y el banda C, sí es un problemita no menor. El costo es razonable, es un término medio entre los dos extremos de radares, el S y el X, y provee una alta resolución también. Y el radar banda S, que es básicamente el radar del cual está compuesto toda la red, la NEXRAD, que es la red de Estados Unidos, la red de radares meteorológicos de Estados Unidos, presenta muy baja atenuación, nos permite ver muy lejos y a través de tormentas muy intensas, pero tiene un costo mucho más grande de fabricación, y podremos decir que tiene una resolución un poco menor que los otros radares. Esto de la resolución lo vamos a entender un poquito después, a qué nos referimos, pero cuando utilizo un radar que tiene una frecuencia más alta, o lo que es lo mismo, una longitud de onda más chica, ciertos detalles de partículas muy chicas resaltan más. En cambio, con un radar grande o de grano grueso, estos detalles de cosas chiquitas, como por ejemplo nubes de polvo o insectos, como les mencioné, es como que pasan más desapercibidos. Esa es la diferencia fundamental. Ahí están puestas las escalas más o menos para que se den una idea. La antena del radar banda X tiene entre 1,5 y 2 metros, la del banda C tiene, de diámetro estamos diciendo, ¿no? La del banda C tiene aproximadamente entre 4 y 5 metros, y la del banda S entre 8 y 10 metros. Ahora, ¿cómo funciona? Habíamos dicho que el radar meteorológico tenía una base móvil. Bueno, el radar gira gracias a esa base móvil sobre su propio eje, y a medida que va girando va transmitiendo pulsos de energía de radiofrecuencia, ¿bien? Estas antenas que les mostré recién son tan grandes y tienen esa forma para poder generar un haz de radiación muy angosto, parecido al de una linterna en la oscuridad. Y si todo lo hemos visto, se muestra como un halo bien definido y se concentra la luz en una determinada dirección. Bueno, el radar meteorológico hace lo mismo con la energía de radiofrecuencia que transmite. Concentra toda esa energía gracias a esa antena grandota en un haz de 1 grado típicamente. Y con ese haz de 1 grado va de alguna manera pintando el cielo que lo rodea y midiendo qué hay en cada parte de él. Cada vez que se completa un giro de antena, el radar eleva su antena sobre el horizonte un poquito más, la levanta, digamos, y hace otro giro. Después la levanta de nuevo y hace otro giro, y así va cubriendo todo un volumen de 240 kilómetros de radio, típicamente, y más o menos 20 kilómetros de alto, que es donde se considera que está la troposfera o los fenómenos interesantes meteorológicos. ¿Bien? Esta imagen que se obtiene de una vuelta de radar o de un escaneo, podemos decir cada una de estas radiografías que genera el radar se llama PPI. Una imagen PPI es justamente eso. Este círculo con los blancos detectados, como se puede ver en el GIF ese, ahí tenemos una tormenta en la parte superior y, bueno, cada uno de esos barridos es un PPI. Ahora bien, estos pulsos que les comenté que el radar con los cuales el radar trabaja, se envían a turnos. Primero se envía un pulso, después el radar se mantiene, digamos, expectante, escuchando qué sucede, después se envía otro pulso y así. Y se envían típicamente más o menos entre 30 y 60 de estos pulsos por cada grado. O sea que en los 360 grados que recorre un escaneo o un PPI, bueno, hay un montón de pulsos dando vueltas.
Ahora, estos pulsos, a medida que recorren la atmósfera, que lo recorren en la velocidad de la luz, encuentran en su camino partículas de agua o hidrometeoros. La energía que llevan estos pulsos, esta energía de radiofrecuencia, interactúa con estas partículas, de alguna manera, y se dispersa. Se dispersa en muchas direcciones. Una de estas direcciones es la que coincide con la de donde vino, digamos, o donde está mirando el radar. A eso le denominamos energía retrodispersada, o en inglés backscattering, que se utiliza mucho en la jerga ese término, pero significa de toda esa energía que se dispersó por la interacción entre el pulso y las partículas de agua o hielo, aquella energía que me volvió para el radar. Eso constituye una señal de eco, que es la señal que el radar meteorológico procesa para extraer información. Entonces la energía no es que solamente va y viene hacia el radar, sino que una vez que llega hacia la tormenta o hacia los hidrometeoros, se dispersa en muchas direcciones. Pero un poquito de esa energía vuelve en la dirección del radar, y esa es la que nosotros analizamos. Nosotros no, el radar en realidad. Ahora, entre pulso y pulso, el radar, ¿qué hace? Cronometrar la salida de ellos. Entonces es como si tuviera alguien al lado que dice, bueno, ahora larga voz, le dice a un pulso, y toma el tiempo entre el que salió y la respuesta de los ecos en el caso de haber alguna tormenta. Después larga otro pulso y cronometra también el tiempo de ida y vuelta. Entonces, mientras se cronometra eso, mediante una cuenta muy fácil, que es que la velocidad de estos pulsos digamos, la velocidad de estos pulsos es la velocidad de la luz, y nosotros, como cronometramos el tiempo, sabemos el tiempo en el que esta energía se propagó y se recibió información proveniente de esta energía, de la interacción de los hidrometeoros, se puede obtener la distancia, ¿bien? Mediante esa fórmula que figura ahí, que es muy simple, que es c, la velocidad de la luz, y t, el tiempo de ida y vuelta de esta energía, dividido 2, porque es un camino de ida y vuelta. Entonces, de esa manera, el radar, cuando está mirando para una determinada tormenta, sabe a qué distancia está. También sabe a qué ángulo se encuentra respecto al norte, porque tiene su información de apuntamiento. El radar sabe a qué ángulo está apuntando, siempre referido al norte magnético, o los 0 grados. Y también tiene información de elevación, entonces puede ubicar con mucha precisión, tanto en coordenadas X, Y, o digamos en la horizontal, como en la vertical, a cualquier fenómeno. Esa imagen GIF me parece que es bastante elocuente. Adentro de la nube hay partículas de agua, y cuando llega el pulso interactúa con estas partículas de agua y algunas vuelven hacia el radar. Ahora bien, como les comenté, ¿cómo mide el radar? Bueno, el radar fracciona el espacio en unas especies de casilleros que son pseudocónicos, porque, como dijimos recién, el haz del radar tiene un grado de apertura, entonces describe un cono en el espacio, ¿bien? Entonces, como se ve acá en la imagen, primero se larga un pulso, después se espera un tiempo, después se larga otro pulso, después otro tiempo y otro pulso, y así. Se envían conjuntos de pulsos. Cada una de estas celdas o espacios pseudocónicos en los que el radar divide el espacio, propiamente dicho, se denomina celda de resolución. Es lo que es un píxel para el radar. El píxel del radar es uno de esos conos. Bien. Entonces, en cada uno de los grados que evalúa el radar, o sea, el radar evalúa un grado, un azimut, después tira, por ejemplo, 30 pulsos, después cambia a otro grado, tira otros 30 pulsos, cambia, así. Entonces, a cada uno de los grados le corresponden muchos pulsos, es decir, muchas fotos. Fotos entre comillas, digamos, es como si le sacáramos muchas fotos a una misma celda, a un mismo volumen. Bien, entonces, ¿qué hacemos con esas muchas fotos? Y bueno, las procesamos estadísticamente. Entonces, cada estimación del radar es en realidad una estimación estadística, que resulta de la combinación de muchas muestras de un mismo lugar. ¿Cuáles son los productos o las magnitudes que típicamente mide un radar meteorológico? Un radar, sí, meteorológico, el radar meteorológico Doppler
tradicional que todos conocemos. Lo que se denomina factor de reflectividad, o Z, que es la imagen con la que todos más familiarizados estamos, en donde se ven colores que corresponden a la intensidad de determinada tormenta. Los colores más cálidos se relacionan con partes de la tormenta que son más intensas o que tienen más capacidad retrodispersiva de la energía, y los colores más fríos son asociados normalmente a lloviznas tenues o nubes incluso no precipitantes. Entonces vamos, como vemos en esta figura, desde el azul hacia el rojo, en orden creciente de intensidad del fenómeno observado. Entonces, este producto, que es el producto tradicional del radar meteorológico, sirve para rápidamente identificar qué partes de la tormenta son más intensas y a cuáles hay que prestarle más atención que a otras. Esta magnitud, que se llama factor de reflectividad y que nos habla de cuán retrodispersivo es un volumen de partículas de agua, está muy relacionado con la cantidad de estas partículas que haya por unidad de volumen y con el diámetro medio de estas partículas. Es decir, si el radar está iluminando una determinada celda de resolución, por ejemplo, a los 100 kilómetros y a los, no sé, 3.000 metros de altura, se queda con este subcono y lo evalúa. El valor de reflectividad o el color que va a salir de esa estimación depende mucho de cuántas partículas tengamos ahí adentro y de qué tamaño tengan esas partículas. Porque hay una fuerte dependencia con el diámetro a la sexta potencia de esas partículas en promedio. Entonces, si tenemos muchas partículas grandes, el valor va a ser muy grande, el valor medido o estimado va a ser muy grande, y si tenemos partículas chicas va a ser mucho más chico. Esto hace que la magnitud, factor de reflectividad, tenga una excursión muy grande de valores. Puede adoptar valores muy, muy chiquitos y valores muy, muy grandes. Para ponerle números puede valer, por ejemplo, 0,05 o 70 millones. ¿Bien? Y para tener una escala que me contemple todo este tipo de variaciones, se utiliza una escala que es logarítmica, o sea, una escala comprimida. Entonces, los valores que nosotros vemos en una escala de una figura de factor de reflectividad están comprimidos, o están en un sistema logarítmico. Por eso, como ven acá en la imagen, van desde más o menos menos 30 a 70. ¿Y qué significa menos 30 a 70, digamos? Esto lo podemos ver en veces. ¿Cuántas veces más retrodispersivo es este volumen que estoy iluminando que un volumen patrón o una retrodispersión patrón? ¿Y a qué corresponde? Y corresponde a tener una gota de 1 milímetro de diámetro por metro cúbico. Ese es el valor patrón. Entonces, ¿cómo sabemos que es mucho o poco? Y bueno, lo comparamos con ese valor patrón. Si tengo muchas gotas, van a ser, por ejemplo, 1 millón de veces más retrodispersivas que una sola gotita por metro cúbico. Bien, una sola gotita de 1 milímetro por metro cúbico. Entonces es una magnitud, digamos, comparativa, si se quiere. Otra capacidad que tiene el radar típico es la capacidad de medir la velocidad de estas partículas, la velocidad en su componente radial, es decir, en dirección a donde se encuentra el radar, si está acercándose o alejándose del radar. ¿Bien? Esto se hace mediante un fenómeno físico que se llama efecto Doppler, por el cual, bueno, todos en algún momento lo hemos vivido, lo hemos presenciado. En el caso de las bocinas de los autos, cuando se acercan y se alejan, esa variación del sonido percibido. Pero básicamente a nivel general, digamos, habla de la variación que tiene una determinada onda al interactuar con un objeto que está en movimiento. Puede ser de sonido, puede ser de radiofrecuencia, como en este caso. Si una onda de energía impacta sobre un objeto que se está acercando, bueno, digamos, la frecuencia de esa onda después de la interacción con este objeto es mayor, o sea que la longitud de onda es menor. Es como que se comprime la onda
al chocar con un objeto que se está acercando hacia nosotros. Y si se está alejando de nosotros, bueno, esa onda se dilata. Bien, eso se denomina efecto Doppler y el radar es capaz de medirlo. Se puede ver en el grafiquito este de arriba, el azul. Y por una cuestión de convención, se decidió que los colores cálidos o rojos se utilizan para movimiento alejándose del radar y los colores fríos, verde normalmente utilizado, se usan para partículas acercándose al radar. Es decir, no solamente puedo detectar hasta ahora concentración de partículas, sino también cómo se mueven de alguna manera. Este es un ejemplo típico de una imagen de Doppler. A la izquierda está el factor de reflectividad que decíamos recién, y a la derecha está la imagen Doppler. ¿Y qué estamos viendo acá? Esto básicamente es una medición del radar meteorológico 1 sobre una cantera que está en Dumesnil, en La Calera, que alberga una colonia de murciélagos gigantesca. Hay estudios en el tema, el licenciado Poffo está muy metido en este tema de ver murciélagos con el radar meteorológico, y este es uno de los casos en los que en el atardecer estos murciélagos salen de sus cuevas. Entonces, en la imagen Doppler podemos ver cómo, a ver, acá a la derecha, no sé si alcanzan a ver el circulito celeste, parte de esos murciélagos salen acercándose hacia el radar y otros alejándose en un movimiento bastante caótico, si se quiere, pero la imagen es muy clara. Y a la izquierda se ve más claro el tema de esa morfología de tipo circular, si se quiere, como que salieran volando tipo en espiral. Así que ese es un ejemplo de Doppler. Y el ancho espectral es cuán variable es la velocidad radial del que hablábamos recién dentro de un determinado volumen. Es decir, es la derivada de la velocidad. La derivada de la velocidad significa cuán variable es. ¿Y cuán variable es qué significa? Y bueno, una velocidad que está asociada, por ejemplo, a una nube estratiforme, o por ejemplo las nubes que nosotros vemos que no generan tormentas, o nubes de invierno, por ejemplo, tienen un movimiento más estacionario, si se quiere, más suave. Bien, esas nubes presentan una velocidad, un ancho espectral bajo, relativamente bajo, porque no es tan caótico, no es tan turbulento. En cambio, en una nube de tormenta, una tormenta convectiva, por ejemplo, de verano, hay muchas corrientes de viento interviniendo dentro de la tormenta, y los flujos se vuelven bastante caóticos y turbulentos. Entonces, en estos casos, la variabilidad de esa velocidad es más alta, entonces el ancho espectral es más alto. Entonces, básicamente esto me ayuda o me complementa el producto anterior que decíamos de velocidad radial para detectar zonas en donde hay turbulencia, de zonas donde el régimen es más estacionario. ¿Cómo sería un ejemplo de análisis de esto? Bueno, esta foto no es de Córdoba, pero han pasado eventos muy parecidos a este, que es el que les voy a mostrar a continuación, pero muchas veces en algunas tormentas tenemos esto que se denominan chorros descendentes o corrientes descendentes de agua, en donde en una región muy localizada cae un montón de agua en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, ¿cómo lo ve el radar? En el caso de que el radar estuviera, como está en esa imagen, a la izquierda de esa tormenta, perdón, el radar lo ve de esta manera. En la imagen de la izquierda tenemos superpuesto un perfil vertical de cómo lo vería el radar, y el chorro o la cortina de agua que les mencionaba recién en negro. Eso fue una tormenta que ocurrió, si mal no recuerdo, en Río Tercero, el 22 de febrero de 2019. Es decir, un gran chorro, una gran columna de agua precipitante asociada a una tormenta de tipo supercelular, que precipita hacia abajo y genera, en el caso del panel de arriba, un gran valor de factor de reflectividad, porque hay mucha concentración de agua y partículas muy grandes, entonces son altamente retrodispersivas.
Este valor que se llama phi de P no lo vamos a ver ahora porque es un tanto complejo de interpretar, pero habla también del contenido de agua líquida. El ancho espectral, que es lo que mencionábamos recién, fíjense, está todo casi en azul y hay unas partes que son más intensas, que hablan de que en esa zona había como más caos o más turbulencia debido al impacto de este chorro de agua sobre la superficie. Entonces se genera esa especie de perturbación. Y en el caso de la velocidad radial, se ve clarito como parte de esta agua, digamos, precipitante se mueve hacia el radar y otra parte se aleja. ¿Bien? Entonces se ve ahí esa división bastante clara. Y a la derecha se puede ver cómo se puede ver la misma tormenta, pero vista desde arriba, digamos, como veríamos un PPI normal. Son los mismos productos, factor de reflectividad, velocidad radial y ancho espectral. En la parte donde está la columna de agua, que es esta, el ancho espectral es más grande, tenemos esta bifurcación en la velocidad radial y tenemos un factor de reflectividad fucsia, indicando que hay mucha intensidad en la precipitación. Ahora bien, esos son los radares tradicionales. Los radares que nosotros tenemos en el CINARAME son más avanzados que eso, porque son radares que se denominan polarimétricos. ¿Qué son los radares polarimétricos? Bueno, básicamente iluminan a las tormentas de dos formas distintas para obtener más información. Entonces, dividen la energía que les mencionaba de los pulsos en una componente vertical y otra horizontal. Es más o menos como cuando uno ve algo que no entiende, lo mira de otros ángulos para ver si lo entiende mejor. Bueno, el radar meteorológico polarimétrico hace justamente eso. Lo mira desde un ángulo y después lo mira desde otro ángulo para ver si entre la combinación de las dos informaciones puede inferir algo más detallado. Entonces, envía lo que se denomina un pulso horizontal y un pulso vertical, como se puede ver en el grafiquito en la animación y en este de acá. Esto que está en celeste acá, en azul, es simbólico, digamos, es como una gota gigante que está precipitando. Las gotas de agua cuando precipitan de manera oblada, no precipitan como los dibujitos que vemos las gotas, la gota linda esa, bien formada, no precipita de esa manera, sino que precipita más bien como una especie de alfajor o sándwich, digamos. Y las gotas más chiquititas de todas, esas sí precipitan más en forma circular. Pero gotas grandes son obladas al caer. ¿Bien? Entonces, el radar, mirándola en un sentido y en otro sentido, puede ver cosas distintas. Porque la dimensión en cada uno de los ejes, horizontal y vertical, para una gota que está ubicada así, es distinta. No sé si eso está claro en esa imagen, pero después pueden consultar sobre eso. Entonces, los radares polarimétricos, además de el factor de reflectividad, la velocidad radial y el ancho espectral que les mencionaba que los radares tradicionales miden, tiene una serie de otros productos que se llaman variables polarimétricas. Hay muchas de estas variables polarimétricas, ahora voy a presentarle las más usadas o las más comunes, quizás las más poderosas, en el análisis de fenómenos hidrometeorológicos. Una es el coeficiente de correlación, o ROHB, otra es la reflectividad diferencial, o ZDR, y otra es el diferencial de fase específico, o KDP. No es nada muy distinto a las otras imágenes que mencionamos, solamente que para obtener el píxel, la información que hay en cada uno de los píxeles se obtiene de manera distinta, aprovechando que el radar tira energía en horizontal y en vertical. ¿Bien? El coeficiente, acá perdón porque la imagen que conseguí está en inglés, pero bueno, está más o menos traducida en el texto también. El coeficiente de correlación me da una idea, es una magnitud adimensional que varía entre 0 y 1, y me da una idea de cuán homogéneo es ese blanco que yo estoy observando, esa parte de la tormenta que estoy observando. Es muy útil para identificar fases de los hidrometeoros, es decir, si se encuentran en estado líquido, como lluvia, o si se encuentran presencia de líquidos con sólidos, lluvia con granizo, por ejemplo,
o en el caso que miremos muy arriba en una tormenta, veamos nieve seca. Bien, entonces, el coeficiente de correlación básicamente me dice cuán coherente es una foto de esas que mencionábamos respecto a la otra foto. Si todas las fotos que yo le saco a un espacio son muy parecidas, el coeficiente de correlación va a dar alto, va a ser típicamente parecido a 1. En cambio, si el blanco que yo estoy observando, por ejemplo, los bichitos, son caóticos, son ruidosos, si se quiere, las sucesivas fotos de esos bichitos van a ser cambiantes, ¿no es cierto? Van a tener baja correlación. Entonces eso me va a dar un valor bajo del coeficiente de correlación. Y al observador le ayuda a identificar una cosa de otra. Ahí como ejemplo dijimos, en el caso de que valga 1, estamos hablando de un blanco homogéneo, la lluvia o la nieve seca. En el caso de que este coeficiente varíe entre 0,8 y 0,5, podemos estar observando blancos biológicos como insectos o las hojas que se levantan en un frente de ráfaga, por ejemplo, cuando decimos que va a cambiar el tiempo, digamos. Y menor a 0,5 estamos hablando de ruido, o sea, señales de ruido, por lo general ruido térmico asociado al equipo. Entonces, de esa manera podemos identificar partes que son confiables en la medición de partes que no son tan confiables. También sirve para identificar el nivel de la altura de cambio de fase o la isoterma cero en una imagen de radar. Si nosotros vemos el PPI de factor de coeficiente de correlación, en una determinada zona de la imagen vamos a ver esto que está marcado con celeste, que es una baja en el coeficiente de correlación. ¿Y qué significa esto? Acordémonos que el radar medía a los 360 grados y apuntando, por ejemplo, inicialmente al horizonte y después subiendo la elevación. Bueno, el hecho de que el radar tenga 240 kilómetros de radio de cobertura hace que la curvatura de la Tierra no sea insignificante, perdón. O sea, al contrario, sea significativa. Entonces, ¿qué pasa? A medida que el pulso viaja y la curvatura de la Tierra se ve más pronunciada, es como si este barrido se estuviera elevando respecto a la superficie de la Tierra, ¿bien? Es decir, blancos que están cerca del radar se encuentran a una determinada altura y blancos que están al fondo de escala se encuentran a otra altura. Para que nos demos una idea, en el barrido más bajo del radar, que es el que corresponde a los 0,5 grados, es decir, cuando el radar está prácticamente mirando hacia el horizonte, cerca del radar tenemos una altura parecida a donde está ubicada la antena del radar. En el caso del RMA1 son 490 metros sobre el nivel del mar, más o menos. Pero en ese mismo barrido, en ese mismo escaneo, si yo me voy a 240 kilómetros, estoy mirando más o menos a 4 o 5 kilómetros sobre la superficie. ¿Bien? Entonces, desde el punto de vista del radar, parece que yo estuviera viendo de manera plana, pero si uno considera el espacio y la dimensión del rango, a medida que uno viaja con esos pulsos, bueno, por la curvatura terrestre esos pulsos se van separando de la superficie de la Tierra. Entonces, blancos que están cerca del radar, reiteramos, están a una altura, pero blancos que están lejos del radar están a otra altura. En el medio se puede encontrar esta parte que les mencionaba recién, que es la isoterma cero, que es la altura a partir de la cual la temperatura atmosférica es de 0 grados, y desde ahí empieza a descender más todavía. Entonces, por debajo de esa isoterma cero tenemos una fase líquida o lluvia, y por encima de esa isoterma cero tenemos nieve seca, por ejemplo, o en el caso de que tengamos alguna tormenta de cristal de hielo, granizo. Pero son distintas fases de estos hidrometeoros. Y con este producto es fácil estimar a qué altura se encuentra eso. Bien. La reflectividad diferencial, vamos a ir un poquito rápido porque esto se está demorando. La reflectividad diferencial es un producto que me habla de la forma media de los hidrometeoros.
y es decir, es la relación de forma, o la relación, perdón, de intensidad entre el factor de reflectividad horizontal y el factor de reflectividad en vertical. Si, como les mencioné, las gotitas son chiquitas, caen en promedio de manera circular, lo mismo que el granizo. El granizo es tan caótico en su caída que exhibe una sección en promedio circular. Sin embargo, las gotas grandes caen de manera oblada. Entonces, cuando veamos un producto de reflectividad diferencial en gotas chicas, vamos a observar un valor de reflectividad diferencial bajo, o típicamente 0, lo mismo para el granizo, y cuando veamos una columna de agua intensa que va a estar compuesta por gotas grandes, por ejemplo 4 o 5 milímetros, o incluso puede ser más, vamos a ver valores de ZDR positivos, grandes y positivos. Y el caso de los valores negativos tienen que ver con cristales de hielo que a veces se orientan de manera vertical en presencia de un campo eléctrico. Por lo general, cuando tenemos una tormenta eléctrica, hay una parte de la nube que momentáneamente polariza los cristales de hielo y los orienta de una manera determinada. Eso a veces se observa también. Pero básicamente este producto me habla de cuál es la forma de estos hidrometeoros en promedio. El diferencial de fase específico, o KdP, es un muy buen indicador del contenido de agua líquida. Es la derivada en rango del cambio de fase diferencial. Entonces, de alguna manera, ¿qué significa esto? Es un producto que me dice, recordemos que había pulsos viajando verticalmente y pulsos horizontalmente, que viajan simultáneos, ¿no es cierto? En presencia de mucho contenido de agua líquida, habíamos dicho las gotas grandes que son horizontales, el pulso que viaja horizontalmente ve más agua que el pulso que viaja verticalmente. El pulso que viaja verticalmente ve una sección así, mientras que el pulso que viaja horizontalmente ve una sección así. Es decir, ve más agua que el otro. Por esa razón, entonces, los pulsos que venían así, en presencia de mucha agua, se desfasan. Entonces, el pulso vertical sigue y el pulso horizontal se retrasa un poquito. De esta diferencia, se denomina diferencia de fase, uno puede inferir qué cantidad de agua líquida estamos observando. Si fuesen gotitas chiquitas o granizo, eso no se altera, permanece igual, quedan los dos en la misma fase. En cambio, en presencia de cortinas de agua intensa, estos se desfasan. Bien. No sé si se entiende el ejemplo, pero básicamente es eso. Es ahora no mirar la información de intensidad o de cuán fuerte es el eco de horizontal o vertical, sino su fase o el ángulo con el que llega al radar. Bien. Así que esto nos permite diferenciar regiones que tienen mucha agua precipitante de regiones que no tienen tanta. Este es un ejemplo práctico en donde tenemos a la izquierda una animación de una tormenta en el tiempo. En el medio tenemos tasa de lluvia en función de este diferencial de fase específico. Y a la derecha tenemos la lluvia acumulada. No le presten atención a la parte donde están las sierras de Córdoba, que es lo que queda en violeta, porque hay una contaminación de cláter medio rara, pero lo que está por debajo, no sé si alcanzan a ver el mouse, todo esto que está por acá en azul, verde, amarillo, rojo, etcétera, es la precipitación acumulada. Y con este producto la podemos estimar de manera generalizada, digamos, no puntualmente como una estación meteorológica, sino a lo largo de un área importante de cobertura. Como resumen de estos productos polarimétricos que vimos recién, el ρHB o el coeficiente de correlación es un buen indicador de la consistencia de los ecos y cuán confiables son estos ecos del radar. El ZDR es un buen indicador de la forma media, me permite diferenciar partículas grandes de partículas chicas e incluso lugares en donde podríamos tener granizo. Y el KdP es un buen indicador del contenido de agua líquida. Este es un ejemplo típico de una tormenta medida acá en Córdoba con el radar meteorológico, en donde vemos
arriba a la izquierda, la tormenta con el factor de reflectividad tradicional, en donde vemos una zona que tiene mayor intensidad, y uno tendería a prestarle atención a esta zona. Entonces dice, bueno, el factor de reflectividad es alto en esta zona, veamos qué podemos encontrar ahí, o por qué es alto, por qué es tan alto. En ese caso está cercano a los 65 dBz o un poquito más incluso. Bueno, cuando examinamos las otras variables polarimétricas, vemos que en la misma zona hay una baja en el coeficiente de correlación, es decir, los ecos no son homogéneos. ¿Y esto por qué? Porque probablemente en esa zona tenemos coexistencia de agua líquida y sólida, o granizo, o granizo derritiéndose. Entonces, la homogeneidad se ve de alguna manera alterada, porque bueno, tenemos, digamos, componentes de distinta, digamos, componentes inhomogéneos dentro de cada una de las fotos, ¿bien?, que nosotros sacamos. Entonces, cuando tenemos presencia de granizo mezclado con agua, el coeficiente de correlación baja respecto a lo que sería de agua sola. En el caso del ZDR, observamos que hay lo que se denomina un hueco de ZDR, o el ZDR igual a 0, indicando que ahí tenemos partículas que tienen forma media circular, lo cual es consistente con granizo. Uno podría decir, bueno, pero las gotas chicas también tienen forma media circular. Bueno, pero las gotas chicas no tienen un factor de reflectividad tan alto, y además tienen un coeficiente de correlación alto. Entonces, con todos estos elementos de información, uno se va dando cuenta de qué tipo de hidrometeoro se puede estar tratando. Y al lado de este núcleo de granizo se observa una columna de agua donde el valor de KdP es mucho más alto que en los alrededores. O sea que el radar polarimétrico nos ayuda a tener una comprensión mucho más cabal de los eventos hidrometeorológicos. Tradicionalmente uno se tenía que quedar con el factor de reflectividad y decir, bueno, inferir qué podía estar pasando, y solamente podía ver intensidad de los ecos. Y ahora con esto uno puede tener mucho más información. Entonces, de manera resumida, ¿cuáles son las ventajas y las limitaciones del radar meteorológico? Bueno, es una herramienta de tecnología muy sofisticada que permite brindar una gran cobertura y con mucha resolución temporal y espacial. No hablamos de la resolución temporal y espacial, pero para que se den una idea, cada una de estas celdas más o menos de resolución en las que mide el radar, o cada uno de estos píxeles, puede tener entre 300 y 500 metros de largo, ¿bien? Y cada uno de estos barridos o nuevos productos de radar se puede obtener cada 10 minutos. Se obtiene cada 10 minutos típicamente, pero se puede obtener cada menos incluso. Así que es una herramienta de mucha resolución y de una tasa de refresco potencialmente muy alta, lo cual nos permite seguir eventos meteorológicos en tiempo real y ver cómo evolucionan. Es lo que digo en esta otra parte. Ahí vemos la animación de una tormenta. No sé por qué se me está entrecortando un poco. Bueno, uno mediante la medición con el radar meteorológico puede ir viendo la evolución de esa tormenta y a qué zonas va a afectar y a qué zonas no va a afectar. Mediante la polarimetría me permite hacer clasificación de hidrometeoros, es decir, diferenciar el agua de granizo, nieve, polvo o insectos, que con radares tradicionales no se podía hacer. La curvatura terrestre es un limitante en el radar meteorológico, porque si nosotros nos vamos demasiado lejos, por más de que el radar tenga más alcance, estamos mirando muy arriba en la atmósfera, entonces nos perdemos lo que pasa abajo, como figura acá en esta imagen de acá. El radar mide bien esta primera tormenta con esta lluvia, pero a la segunda tormenta no mide la lluvia porque le está pasando por arriba. ¿Bien? Entonces, gracias a la curvatura terrestre, tenemos limitado el alcance efectivo del radar. Esto se soluciona poniendo más radares en red, que es lo que se hace con el Sistema Nacional de Radar Meteorológico. Y en el caso de banda C y banda X, la atenuación por columna de agua es algo, puede ser un desafío considerable, porque, bueno, cuando tenemos columnas de agua muy intensas, que suele ocurrir por lo general en la zona centro es un generador de tormentas intensas o severas, bastante importante, bastante conocido.
lo cual motivó el proyecto Relámpago hace 2 años. Cuando tenemos estas tormentas muy intensas, bueno, se generan zonas en donde la columna de agua es muy grande, entonces por fenómenos de resonancia que no vamos a explicar ahora, esta energía que transmite el radar, estos pulsos, de alguna manera o bien quedan absorbidos o se dispersan en direcciones hacia adelante y no hacia atrás. Entonces el radar queda como ciego en algunas partes. No es en todas, pero algunas partes como esta que está marcada en la flecha acá, sí sufren bastante. Entonces no puedo ver lo que pasa después de esta columna de agua que está acá. Todo esto de acá me lo pierdo porque está siendo atenuado. Finalmente los invito a que ingresen a la webmet del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, donde están los radares del Sinarame, y uno puede jugar con las variables polarimétricas, activar o desactivar una u otra, buscar tormentas históricas que hayan ocurrido y examinarlas para ver cómo se ven desde los distintos productos que entrega el radar meteorológico, y fundamentalmente aprender mucho, que es lo más lindo. Les recomiendo que lo hagan eso porque los radares han costado mucha energía y mucho tiempo, como les mencioné, desarrollarlos, y son para que los usemos todos. Entonces, me parece que todos le tenemos que sacar provecho de lo que brindan. Después de todo, fueron fabricados con fondos públicos, así que son de todos. Y bueno, me parece que tenemos que utilizarlos más. Finalmente, algunos agradecimientos y algunas referencias. Si alguno necesita más información sobre algo en particular, me puede contactar. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya sido útil. Bueno, muchas gracias, Nacho. Estoy seguro que les ha sido muy útil porque, entre otras cosas, yo mismo entendí muchas cosas que no entendía antes, que me faltaban. Te pediría que dejes de presentar ahora, Nacho. Bueno. Y si te parece, vas, mejor dicho, a responder a algunas de las preguntas que hay. No son muchas, son más o menos 3 o 4 preguntas, ¿te parece? Bueno, sí. Primero te paso una que entra por Facebook. Dice si el radar detecta partículas cargadas en la atmósfera. Partículas cargadas. Esa es la pregunta. No detecta cargas, pero sí detecta hojas por lo general, y esas hojas están cargadas muchas veces. Y también detecta, en el caso de que les comentaba recién, los cristales de hielo electrificados, se pueden ver, pero el radar no es capaz de ver las cargas. Bien, no puede decir esta parte de la tormenta está cargada positiva y esta negativa. Eso no. Pero los frentes de ráfaga, por lo general, que van por delante de un frente frío muchas veces, por lo general arrastran, en su paso arrastran polvo y arrastran hojas, y esas partículas sí están cargadas, y el radar lo que puede ver es el frente de ráfagas y las hojas y el polvo. No sabe que están cargadas, pero nosotros tenemos otros sensores para medir la carga de estas partículas y nos damos cuenta que cuando llegan estas partículas hay un pico de carga coincidente con eso, así que, bueno, eso es para otro capítulo, es otro sensor. Perfecto, pero está clarísima la respuesta. Después acá preguntan si se pueden detectar mangas de langostas. Esto más o menos lo dijiste, pero si querés responder la pregunta. Sí, no puse imágenes sobre eso, pero se han detectado mangas de langostas y también se han detectado... Bueno, el primer eco biológico que detectamos fue en 2015, si mal no recuerdo, que fueron mariposas. No sé si se acuerdan, una manga de mariposas blancas nos invadió desde el este, y cuando las veíamos en el radar no sabíamos bien qué eran, porque era un día de aire claro en donde no debería haber pasado nada, y sin embargo se veía bastante bien este eco. Y después nos damos con que toda la ciudad estaba plagada de mariposas blancas, así que concluimos que es eso.
El factor de reflectividad también en esas no era muy intenso como en una tormenta, pero tenía unos buenos DBZ, digamos, se podía apreciar bien claro. Así que sí, murciélagos también se ven, pero bueno, los murciélagos son mucho más grandes. Hay muchos papers y muchos videos de la NEXRAD en donde ven migraciones de patos, con los radares banda S también, o de otros pájaros, digamos. Así que sí, se pueden ver langostas. Bien. Acá piden que recomiendes algún libro de divulgación de la meteorología. No sé si no lo tenés en mente, lo podés después. Un libro de divulgación, un libro que hable de radar meteorológico con nivel de divulgación, ¿sería? La pregunta dice si algún libro de divulgación de la meteorología que recomiendes. De la meteorología. Aparentemente genérico. Me mataron ahí. Podría buscarlo. Después tenemos el contacto, así que después le podemos enviar los datos a la persona. Sí, pero porque también me gustaría recomendarles que visiten los cursos de la NOAA. Son muy útiles y muy intuitivos, están fácilmente explicados y tienen ejemplos gráficos y son interactivos. Incluso uno puede, después de cursar el módulo, puede rendir una especie de examen e ir mejorando y ver en qué se equivocó, etcétera. Están muy buenos. Hablan de meteorología de radar en realidad, pero si uno busca mejor, capaz que hay también de meteorología. Bien. Preguntan si se han detectado partículas en suspensión por los incendios. Sí, se han detectado. En particular de los últimos incendios que ocurrieron, no recuerdo, porque coincide con que estaban sobre las sierras y ahí el eco se vuelve un poco difícil de diferenciar por las sierras, justamente. Pero ha habido casos de un incendio en Laguna Larga, si mal no recuerdo, en 2016, 2017, en donde se veía bien clara la pluma del incendio y alguno que otro también se debe haber visto. Pero sí se ve porque las partículas esas son bastante reflectivas. Eso quizás en un radar banda S, por ejemplo, no se vería tan fácilmente. Ok. Bueno, Ezequiel pregunta si está en plan incluir los radares mendocinos al CINARAME. No sé si tenemos claro qué son los radares mendocinos específicamente. Sí. Mendoza tiene una serie de radares, si no me equivoco, son 3, que los tiene de hace mucho tiempo. Son radares muy robustos, creo que de origen ruso o norteamericano. Y bueno, los han ido reciclando, mejorando en tecnología y los usan todos los años en su lucha contra el granizo. Entiendo que debían ser parte del CINARAME, pero bueno, ahí incluirlos o no pasa por ahí más por una dificultad, o no una dificultad, pero un trámite más político o administrativo que técnico. Técnicamente se podrían incorporar tranquilamente, pero entiendo que esos radares no funcionan todo el año. Como son radares medio reliquia, digamos, para no desgastarlos demasiado, se los reserva para las temporadas de granizo. Bien. A las personas que han hecho preguntas en el chat, les recomiendo que lean completo el chat porque hay otros de los asistentes que están respondiendo a algunas de las preguntas también, ¿no? Aquí Roberto Pepino pregunta si se podría perfilar viento con el radar. Sí, se podría. De hecho, uno de las imágenes que le mostré, había un barrido de velocidad radial que se veía así como cónico, y uno puede ir viendo o construyendo un vector el vector de viento, digamos, en el perfil vertical con el radar. Lo que pasa es que para eso tenés que configurar el radar en una forma que te ayude a construir eso. El radar tiene algo que se denomina velocidad máxima no ambigua, que es la velocidad máxima que permite detectar sin digamos, desdoblarse en el rango o sin volver a empezar la cuenta. No es fácil de explicar esto, pero
tiene una velocidad máxima. Esa velocidad máxima es configurable, pero de esa configuración va a depender la resolución que utilices, el alcance máximo que tengas. Digamos, si querés tener más velocidad medible, tenés que sacrificar un poquito el rango de cobertura. Hay técnicas para mejorar eso incluso un poco más, pero se puede hacer y se hace, de hecho, solamente que requiere de una estrategia de escaneo dedicada para eso. Bien, y yo creo que ya para ir terminando, hay una pregunta que dice, ¿cuál sería una densidad adecuada de estaciones de base para poder comparar los datos del radar con la cantidad de precipitaciones efectivamente caídas? Qué difícil. Idealmente, si tenés la plata, tendrías que poner una por cada celda del radar, más o menos. O separadas pocos kilómetros una de otra. Lo que pasa es que el tema de las redes de estaciones meteorológicas no solamente tiene un problema de ponerla a andar a la estación, sino también de mantenerla y de que después, día tras día, te otorgue datos confiables. Muchas veces los pluviómetros se tapan, se rompen, se pierde la conectividad, porque si tenés una estación por detrás de las sierras, por ahí tiene comunicación por VHF, o no tiene red. Entonces se vuelve difícil implementar eso, más allá del costo, ¿no es cierto? Porque no son baratas las estaciones meteorológicas. Entonces, imagínense en 240 kilómetros de radio la cantidad de estaciones que entran ahí. Pero no sabría decirte un número. Tantas como puedas conseguir, es lo mejor. Bien, bien, bien. Bueno, y vamos con la última, si te parece, que la vi varias veces, esta pregunta me parece que varias personas la han hecho. Dice, ¿la altura de isoterma de 0 está disponible? No está disponible dentro de los productos típicos que entrega el radar. Es un producto de nivel de abstracción un poquito más alto, si se quiere, pero se puede obtener tranquilamente. Se puede plotear y agregar a la WebMed también, como un plot más o como un dato más. Pero no, de momento, el radar de hecho no te lo entrega solo. Bien. Tenés que derivarlo. Nacho, yo te he transferido algunas de las preguntas que hace la gente, pero por supuesto hay muchos comentarios que te agradecen y te felicitan por la charla, que les ha sido a todos muy útil, muy didáctico, etcétera. Yo me sumo a esos comentarios. Bueno, y bueno, me parece que sencillamente decirle a la gente que puede, como bien vos dijiste, consultar los distintos productos que el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba tiene disponibles. Y sí, bueno, antes de despedirnos todos, agradecerles, por supuesto, creo que merece un aplauso virtual, Nacho, no lo hagamos con los micrófonos abiertos porque va a ser un desastre esto. Y también agradecerles a todos los que se han conectado. Sabemos que hay una oferta enorme de charlas virtuales en esta época, así que valoramos mucho que hayan estado conectados a esta oferta del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba. Les recordamos que más o menos dentro de un mes vamos a tener la próxima charla. Va a ser el 15 de octubre, jueves 15 de octubre por la tarde, y en ese caso vamos a estar hablando del Parque Nacional Ancenusa o Mar Chiquita, ¿sí? De la mano de gente de la Regional Centro de la Administración de Parques Nacionales. Bueno, creo que nada más. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Nacho. Gracias a todos por estar. Nos estamos viendo. Toda esta presentación queda grabada, así que si alguien la quiere consultar después o si alguien no pudo estar, van a estar disponibles en redes sociales y demás. Muchas gracias. ¿Yo abrí el micrófono, Nacho? Android. Sí, ya está cerrando, así que quería saludarte y, bueno, agradecerles a los dos, a Guille por el soporte, Nacho, excelente la presentación. Bueno, muchas gracias. Hay gente que se ha interesado, a la que si después nos contactan podemos darle la información que por este medio, por chat, no es viable.
pero hay gente que pide datos, por ejemplo, que sería interesante poder atender esa demanda, ¿no? Así que si Bueno. después de la grabación recuperamos las personas que lo han pedido, Guille, para no olvidar esos pedidos. Y para la próxima, Nacho, también hay una persona que fue clave en la historia del Sinarame, sin la cual no hubiese podido existir, que es Juan Serra. Entonces, Sí. vos mencionaste a riesgo y a conciencia de que nunca se puede mencionar a todos. No, me lo olvidé, pero es muy importante, el inspector de la Mencionaste obra. algunos, pero yo quería pasarte a vos el tip para Sí, que sí, sí. la próxima lo tengas a Juan, porque Juan fue una cara visible, continua e invaluable durante todo el proceso. La inspección sobrevivió gracias a Juan y lo hizo hasta el día que se jubiló. Y siempre, además, en forma gratuita, ad honorem, lo cual habla de su excelente condición de profesional argentino, ¿no? Y patriota. Así Así que es. vaya el recuerdo a Juan Serra cuando todavía está abierta la sesión. Bueno, de mi parte, felicitaciones y gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Un Por si abrazo. alguien no lo conocía, quien estaba hablando al último es el doctor Andrés Rodríguez, que es el coordinador del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba y mentor, además del observatorio, de muchas otras iniciativas relacionadas con la hidrología en Córdoba. Gracias. Bueno, gracias a todos.